Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición del programa Hablemos de. Continuaremos hablando de este tema que nos preocupa a todos como sociedad, pero en esta ocasión hablaremos acerca del coronavirus aquí en nuestra ciudad Osorno. Para ello está con nosotros la señora Carla Benavides. Ella es periodista de profesión y a la vez es la administradora de la ilustre municipalidad de nuestra ciudad. Señora Carla, bienvenida al programa Hablemos de. Gracias por darnos de su tiempo. Muchas gracias a usted por la invitación. La verdad que feliz de estar acá y de poder acompañarlos, por supuesto, a todos a través de estas cámaras y, por supuesto, a través de las plataformas que ustedes emiten este programa. La hemos visto muy activa, haciendo trabajo en terreno. Me imagino que han sido meses de mucho trabajo. Sí, pero cuando hay trabajo, la verdad que uno está contenta, porque hoy día vemos justamente a nuestra comunidad en una situación bastante complicada. Así que hoy día, la verdad es que yo agradecida de tener la posibilidad de estar trabajando y además trabajando para la comunidad, que yo creo que también es un trabajo bien bonito, que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Como todo trabajo es complejo, de repente se pasan rabias, pero yo creo que la satisfacción de ayudar a los demás es fundamental y es un tema que también usted debe entender perfectamente. Sí, efectivamente. Ahora, yendo al tema que nos convoca a casi ya 5 meses de que se conocieran los primeros casos del coronavirus en nuestro país, ¿cuál es su mirada global de la crisis sanitaria? Mira, la verdad es que yo creo que es bastante complejo en virtud de que nadie se lo esperaba, no es un tema que había una preparación previa, evidentemente no teníamos algo que nos dijera cómo actuar, cómo proceder. Por lo tanto, en ese sentido, yo no sería tan crítica de las autoridades en general, porque evidentemente estamos pasando por un evidente proceso que, te insisto, o sea, no teníamos información al respecto. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que ser un poco menos críticos y hemos ido dando algunos pasos, otros no han sido tan buenos tampoco. Estoy hablando del tema sanitario, básicamente. Sí. Y en ese sentido, yo creo que en Osorno en particular, la autoridad sanitaria y en este caso las autoridades hicieron bien en el sentido de hacer caso a quienes siempre solicitamos en un principio la cuarentena. Yo creo que eso es fundamental, que es lo que hoy día está pasando en Osorno, que ya estamos en una etapa mucho más avanzada que en la región metropolitana, y fue justamente... Eso le iba a preguntar, sí, que ¿cómo estamos en términos de la pandemia aquí en Osorno? Estamos un poco mejor que en otras ciudades porque se hizo una cuarentena preventiva al comenzar este tema de la pandemia. Entonces, al hacerla, por supuesto que hubo un confinamiento, las personas estuvieron en su casa, respetaron, algunas no tanto, pero en general sí se respetó, y evidentemente eso da resultado que hoy día tengamos menos casos. Eso no quiere decir que hay que bajar los brazos, hay que seguirse cuidando. A mí, antes de entrar aquí, me sanitizaron completa para no tener ningún inconveniente. Sí, y estamos guardando la distancia social. Absolutamente. Y también tenemos algunas medidas de seguridad. Todas las medidas, veo, de seguridad tiene usted ahí. Así que yo creo que es muy necesario que no solamente sea rol de las autoridades tomar medidas al respecto, sino que nosotros como comunidad también tomarlas en virtud de hacer caso, de visitar a la menor cantidad de gente posible. Yo no veo a mis padres, por ejemplo, que viven en Valdivia desde marzo, no he podido ver, son adultos mayores, tienen 75 años, no habían podido salir hasta hace muy poco, por lo tanto es tremendo para las personas que tenemos afinidad y son padres o hijos, etcétera. Usted me contaba de su recién nacida nieta y lamentablemente uno no puede en estas circunstancias evidentemente acercarse, pero bueno, nosotros tenemos hoy día una función fundamental que es facilitar hoy día a todas las autoridades sanitarias que se hagan las cosas bien. Claro. Y específicamente, ¿a qué factores cree usted que se debe esta baja en los contagios aquí en Osorno? Básicamente, yo creo que tiene que ver con el cuidado que se ha tenido en muchos lugares públicos en relación a la restricción de acceso, alcohol gel, mascarilla, guantes, etcétera. O sea, en todos los lugares, por ejemplo, en lo que nosotros nos compete en las municipales, tenemos acceso restringido, número de personas que no se permiten, etcétera.
Por lo tanto, yo creo que en ese sentido hemos sido súper ordenados y coordinados también con la autoridad, en el sentido de no tener dos visiones distintas. Yo creo que en esta cosa tenemos que estar juntos, independiente de los colores políticos, de lo que uno puede pensar. Estoy hablando en lo sanitario, hemos tenido una sola línea y en ese sentido yo creo que hemos avanzado y la comunidad sí lo ha entendido. Le insisto, se pueden dar algunos casos, me contaban hace poquito que habían algunos casos, un clúster específicamente, que son los conglomerados que se juntan en el hospital, por ejemplo, que habían una complicación, ahora no son, ¿no? Esto está recién. Por lo tanto, se puede dar que en ciertos lugares donde hay mayor cantidad de personas y mayor posibilidad y riesgo de contagio, como en el hospital, por ejemplo, evidentemente tengamos algún tipo de explosión, pero muy diferente a la situación que está viviendo hoy día Puerto Montt, donde habían 100 casos, 75 casos diarios, lo que lógicamente estamos lejos de eso, gracias a que hubo una preocupación anterior de las autoridades y bueno, también nos ha ayudado un montón la comunidad. Claro. Quisiera, Carla, llevarla a otro terreno. Junto con la crisis sanitaria, se nos viene ahora encima otra crisis, que es la económica. Según la última información que hemos recibido en este último trimestre, el desempleo en nuestro país ascendió a un 11.2%. ¿Ustedes tienen alguna estadística de cuánto es el desempleo acá en la comuna? Sí, la verdad es que lo que dice el INE es que está por debajo de ese 11% en la comuna. Sin embargo, las cifras del INE son bastante, para mi gusto, inexactas. ¿En qué sentido? Les hacen preguntas a las personas y le dicen, ya, ¿usted ha trabajado los últimos 3 días, aunque sea que se ha ganado un par de pesos? Sí, perfecto, empleado. Por lo tanto, yo creo que esa cifra del 11% es mucho mayor. Yo creo que debemos estar en un 20 o quizás más porcentaje. Mucha gente que se ha quedado sin poder... ¿Eso es a nivel nacional? Sí, claro. Se ha quedado sin la posibilidad de poder ejercer su rol en forma independiente. Transporte escolar, restaurante, personas que trabajan el día a día, etcétera, no han podido ejercer, por supuesto, sus funciones y eso ha significado que tengan hoy día un tremendo problema económico y ahí sí que soy crítica en este caso de lo que ha hecho en este caso el gobierno, de no poder solucionar eso de forma efectiva, rápida y proactiva. Yo creo que ahí ha faltado una mano firme donde finalmente tengamos los recursos en las personas que realmente lo requieren y sin tanto papel y sin tanta letra chica y sin tanto problema. Yo creo, Carla, que aquí se nos juntaron frente a este tema dos crisis. La crisis de octubre y luego salimos de eso cuando ya en marzo estábamos con la crisis sanitaria y creo que eso también influye mucho en lo que es el desempleo. Justamente por eso soy crítica en ese sentido y no en lo sanitario. ¿Por qué? Porque con la crisis de octubre ya el gobierno debería haber estado pensando en lo que iba a suceder. Lo de la pandemia, evidentemente nadie lo sabía, es imposible, se escapa de las manos. Pero ya con esto no iba a parar. No había que ser adivino para saber, ¿cierto?, que evidentemente había un descontento de parte de las personas, hay una desigualdad en Chile tremenda. Y estoy hablando no de los empresarios, porque la gente tiende a satanizar a los empresarios y a decir todos los empresarios son malos. Claro. No, en lo absoluto. Yo todo lo contrario, me saco el sombrero con los empresarios que son los que le dan trabajo a mucha gente en este país, pero sigue evidente que hay una brecha tremenda entre los grandes conglomerados. Estamos hablando de 5 o 6 familias de este país dueñas de varias cosas y en relación a las personas que ganan un sueldo normal y común y corriente. Y esa tremenda diferencia hace, por supuesto, que hay un descontento en la comunidad y un descontento que dice relación con que Chile es un país muy caro para vivir. Es carísimo ir al supermercado, es carísimo los arriendos, los dividendos están por las nubes, los colegios también son carísimos. Entonces hay una vacacionar, la gente prefiere salir a vacacionar a otro lado y no aquí en Chile. Exactamente, porque es más barato. Sí, claro. Los que pueden hacerlo, por supuesto. Entonces, evidentemente se va generando un descontento que se va produciendo en los años y obvio que eso sí que se podía haber avisorado y se podía haber tenido una mirada mucho más
amplia en relación a las medidas que se iban a tomar para las personas que hoy día quedaron sin trabajo. Claro. Ahora, siguiendo esta misma línea, ¿existe alguna ayuda del municipio a las personas más vulnerables? Sí, y no solamente a las más vulnerables, porque también siempre nosotros estamos ayudando, por ejemplo, a las personas que están viviendo en campamentos, ¿verdad?, en una situación bastante precaria. Pero hoy día hay personas que viven de allegados que son prácticamente invisibilizados. Hay personas que han perdido su trabajo y que tienen que seguir pagando colegio, que tienen que seguir cancelando agua, luz, etcétera. Entonces, ¿qué ha hecho la municipalidad? La municipalidad en primer momento, inmediatamente, sabiendo que el gobierno llegó más tarde, entregamos 18.000 canastas de alimentos. Y eso fue nuestra primera ayuda, además, evidentemente, de kit de aseo, vales de gas, todo lo que nosotros podíamos entregar como ayuda social. Eso es directamente desde el municipio. Fondos municipales, claro. Fondos municipales. Sí. Luego nos llega una remesa de la Subdere, que justamente se están adquiriendo también otros elementos que son muy necesarios. Además de esto, nosotros, y usted bien lo sabe, que ayudamos, por ejemplo, en sepultación para que no paguen las personas que no pueden pagar, medicamentos, exámenes médicos, pago de luz, de agua, etcétera. Hay una multiplicidad de colaboraciones. Y ahora recién nos llegó un dinero del gobierno regional en la cual esto nos permiten contratar 900 personas, 919 personas aproximadamente, que es media jornada, donde podemos contratarlo para trabajo de áreas verdes. Lamentablemente, bueno, bien por esas 900 y tantas personas que no tienen obviamente posibilidad de trabajar en otra cosa, pero lamentablemente los requisitos del gobierno regional eran que las personas no podían estar jubiladas, que tenían que demostrar que perdieron su trabajo y una serie de otras cosas que igual hace un poco más engorroso, crea muchas expectativas, pero hace muy engorroso de repente que cualquiera pueda acceder a eso que es tan necesario hoy día, que es un ingreso poquito, pero un ingreso que por último hoy día no tenían. Mira, Carla, creo que debiéramos conversar sobre una pregunta que en la mayoría de los osorninos se hace y tiene relación con cuáles han sido exactamente las medidas o acciones que ha tomado el municipio para poder frenar el avance de la pandemia. Bueno, además de todo lo que es campañas publicitarias, etcétera, que siempre estamos en eso, nosotros en todos los recintos municipales, que no son pocos, son un montón, ferias, mercado municipal, municipalidad, etcétera. Primero que nada, nosotros nunca cerramos porque entendemos que somos un servicio público. Y los servicios públicos no podemos llegar y decir, ¿sabes que esto se cierra? Nos vamos todos para la casa, le tenemos miedo al virus. Es como que un bombero le tuviera miedo al fuego. Entonces nosotros lo que hicimos inmediatamente fue poner todas las medidas de protección personal, mamparas, alcohol gel, control de temperatura, etcétera, para que evidentemente tengamos ahí una protección para nuestros usuarios y usuarias. Y en este caso los CESFAM, que también pertenecen al municipio, que es la atención primaria, también empezamos a atender con todo lo que esto significa y se está haciendo la trazabilidad de las personas hoy día que están con COVID positivo y por supuesto además el alcalde compró pruebas de inmunidad. Y esas se están aplicando en el centro de CDT, se llama Centro de Diagnóstico Terapéutico, donde está la municipalidad, que es nuestro. Estamos realizando estas pruebas para ver si las personas tienen la inmunidad o no la tienen en forma, por supuesto, gratuita. Entonces, hemos colaborado, la verdad, en varios de estos temas. Les insisto, esto ya tiene que ver con un tema mucho más profundo, que tiene que ver con una pandemia, por lo tanto, quizás no nos toca tanto en el tema de la atención primaria, pero sin perjuicio de eso, hemos hecho, además pusimos también recursos para los cordones sanitarios, para que estuvieran personal en los cordones sanitarios, pagados por la municipalidad, controlando, cuando hubo cordón sanitario aquí en el límite urbano, que yo no estaba muy de acuerdo con eso, pero ese es otro tema, de dónde lo pusieron específicamente, pero cuando estuvimos ahí también pusimos los recursos para que se contrataran a las personas, porque no había los recursos del gobierno para eso, y nosotros pusimos los TENS y las personas que en ese caso necesitábamos para el control diario, y por supuesto que estamos realizando todos los controles justamente de las personas que tienen COVID y que no pueden salir de sus casas ni a comprar, ni a nada, porque evidentemente los van a ser controlados y además se exponen a otras personas. Y en esas personas nos hemos contactado con ellos para entregar canastas de alimentos o cualquier otra ayuda que ellos requieran. Ahora, hablando de los cordones sanitarios, yo creo que a pesar de la incomodidad que
que se tuvo en su tiempo, tiene que haber contribuido mucho eso para que la tasa de contagios pudiera detenerse. Sí, yo creo que de alguna manera sí. Yo lo que más le decía en ese caso al gobernador era que el control sanitario no estuviera en la comuna, en el límite urbano. ¿Por qué? Porque nosotros somos una comuna agrícola. Toda la gente necesitaba ir de su campo, los trabajadores venir para acá, las personas que vivían en el sector rural no podían venir a abastecerse. La verdad es que un problema de proporciones. Mucha gente, por ejemplo, de otros lugares que viene a trabajar a Osorno. Entonces, al final era complejo y siempre estuvimos por un cordón sanitario más provincial que de la ciudad. Bueno, se levantó el control sanitario de la ciudad, quedó el provincial, ahora se levantó el provincial y se están ocupando de otras comunas que están mucho más complejas que nosotros. Yo creo que lo que ustedes hacen como autoridades, más la responsabilidad que debemos tener nosotros como ciudadanos, ha contribuido para que Osorno pueda estar en este momento viviendo un tiempo mejor que otras ciudades. Sí, gracias a Dios. Sí. Yo agradecería en realidad en esta oportunidad a los ciudadanos y ciudadanas que nos han ayudado un montón. Sí. La verdad que el comportamiento de Osorno es totalmente distinto al comportamiento que se genera en Santiago. Sí, o en otras ciudades. Y se respeta mucho más. Entonces, en ese sentido también es un esfuerzo conjunto, como usted dice, y la verdad es que en ese sentido estamos bastante satisfechos. Sí, Carla, quisiera llevarle a otro tema que espero que no se nos escape, y tiene que ver cómo estamos en cuanto a la disponibilidad de camas en las residencias sanitarias. ¿Cuántas residencias hay en primer lugar en Osorno? Sí, hay 3 residencias sanitarias, uno para adultos mayores, otro que está en la Villa Olímpica y la otra en el Hogar de Talca. Todos recintos que son municipales, en los cuales hicimos un convenio en este caso con el Servicio de Salud. Nosotros somos una municipalidad que hemos trabajado harto en infraestructura y gracias a eso pudimos entregar estas residencias que son completamente municipales y que tienen camas, baños, infraestructura adecuada, digna para las personas, no es cualquier cosa que se vayan a un refugio y que tenga una colchoneta en el suelo. No, como corresponde, y son 3 y las cuales tienen capacidad hoy día todavía para que las personas vayan y puedan internarse en ese lugar. Así que en ese sentido no tenemos ningún inconveniente, se pueden comunicar, hay un fono que lo tiene el Servicio de Salud porque lo canalizamos a través de ellos, que son de las residencias sanitarias y las personas que lo requieran y lo necesiten pueden hacerlo. Pero ojo, la mayoría de las personas prefiere estar en sus casas. Sí. Por eso yo le iba a preguntar, ¿quiénes pueden optar por este beneficio? Todos pueden optar, pero mira, tenemos la experiencia de que cuando de repente hay inundaciones o terremotos, algo bien terrible, las personas prefieren no salir de sus hogares. Igual es entendible, porque uno tiene en el hogar, por muy que está más complicado, que quizás hay mucha gente viviendo y todo, uno tiene sus cosas, las quiere cuidar, se siente bien en su casa, igual es entendible. Pero en este sistema teníamos que entregar esa posibilidad a personas que definitivamente no podían estar en contacto con adultos mayores. Lamentablemente, en la mayoría de los hogares son pequeños, las casas son pequeñas. Y además hoy día que mucha gente se ha quedado sin poder pagar el arriendo, sin trabajo, ha tenido que ir a vivir con la mamá, ha tenido que vivir con el papá, más pequeñas todavía se hacen. Carla, ¿sabe usted que en el programa anterior tuvimos aquí a 2 psicólogos para hablar acerca de las consecuencias de la salud mental de las personas post pandemia? Y entonces llegamos a la conclusión de que la próxima pandemia, según los entendidos en este tema, sería precisamente la salud mental. Por eso quisiera yo preguntarle, ¿desde el municipio existe algún tipo de ayuda psicológica? Nosotros tenemos psicólogos en los CEFAM y evidentemente estamos trabajando con el Departamento de Salud para poder tener esas consultas. Difícil hoy día porque claramente las consultas tienen que ser de diferente índole, telefónica o telemática. Le iba a preguntar, ¿no es cierto? Si son consultas presenciales, telefónicas o por vía llamadas. Sí, además tampoco podemos obligar a nuestra población que tenga un computador conectado a internet y que la otra persona esté... Telefónicas se hacen y evidentemente vamos a tener que reforzarlo cuando termine la pandemia. ¿Por qué? Por lo que usted señala, por supuesto, esto ha calado bastante hondo en cada una de nuestras familias.
y por supuesto las personas que ya venían mal de antes, evidentemente han quedado más resentidas todavía. Pero básicamente porque una consulta de estas características tampoco está al alcance del bolsillo de cualquiera. O sea, una consulta hoy día, un psiquiatra, por ejemplo, cuesta 70.000 pesos, una. Y evidentemente uno no va a una, va a varias. Claro, Entonces yo creo que también es sumamente necesario, yo sé que ustedes también tienen un rol tremendamente importante y de ahí la importancia que esto también pueda funcionar en lo espiritual, porque el rol que ustedes también realizan, por eso le digo que esto es totalmente conexo, así como nosotros como municipalidad podemos hacerlo a través de nuestro CEFAM, de nuestros psicólogos, ustedes lo hacen también desde la espiritualidad y las otras iglesias, por supuesto que también. Claro, claro. Ahí hay una gran tarea, tanto para ustedes como autoridad y como también nosotros como iglesia. ¿Sabe qué? Yo lo veo como una oportunidad. Lo veo como una oportunidad porque mucha gente que quizás no estaba en este tema espiritual, que quizás estaba muy dedicado al trabajo, muy dedicado a otras cosas, hoy día va a tener que tener este sostén en el cual van a tener que recurrir a las distintas maneras. Hay personas que van al psiquiatra, otras van al psicólogo, otros buscan refugio en la iglesia, otros, etcétera. Hay distintas cosas, pero que lo hagan. Que en definitiva uno hoy día se sincere y diga, mire, ¿sabe qué? Sí, efectivamente toqué fondo, estoy en una situación compleja, pero lo mejor es buscar ayuda y no quedarse en la casa en esa condición. El confinamiento social produce estrés. Porque uno está todo el día dándole vuelta. Y conlleva la depresión. Sí. Y la depresión puede conllevarnos a cualquier parte. Exactamente. Así que debemos tener prestar mucha atención a ese tema. Exactamente. Y además también nosotros en la familia, con los amigos, con las personas que queremos, darnos cuenta que si estamos nosotros un poco mejor, ser un poco más solidarios. Y no solamente tiene que ver con ir a dejar algo físico, con la canasta de alimento, con algo. Si lo puedo hacer, excelente. Pero también una llamada por teléfono a los papás o al amigo para ver cómo está, en qué situación se encuentra, se agradece un montón. Y una cosa muy importante también, Carla, tiene que ver con los medios de comunicación. Evitar recargarnos con esa batería de noticias negativas que desde la mañana hasta la noche. Personalmente opté por no apague la tele. Sí, apagar la tele. Dedicarme a otras cosas, a leer, a hacer cualquier cosa, pero irnos a la cama con una carga emocional negativa tan profunda, eso daña a cualquiera. Y eso es súper importante porque yo me acuerdo cuando era chica, hace muchos años atrás, costaba mucho ir y obtener un libro. Primero porque los libros son caros. Segundo porque uno iba a la biblioteca que queda no sé qué y no tenía el libro que está. Hoy día está todo en internet. Hay audiolibros, hay cosas gratuitas, uno puede bajar cursos, etcétera. Hay de todo y gratis por internet y yo creo que mucha de la gente que nos está mirando, por supuesto, tiene celular. Casi toda la población tiene celular, según las cifras oficiales, por lo tanto, vean esa posibilidad y no estar viendo tanta cosa negativa, porque en realidad lo único que nos hace es que finalmente uno en el inconsciente ni siquiera te das cuenta, te afecta, duermes mal. Conozco a mucha gente que está con insomnio, que está con problemas, y por favor no se concentren en eso porque no vamos a conseguir nada. Vamos a otro tema. El gobierno recientemente dio a conocer un plan de 5 pasos para poder salir del confinamiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que sí, evidentemente, de alguna manera hay que desconfinar, tenemos que buscar una manera de mejorar las condiciones de las personas, porque esto tiene que ver no solamente con un tema sanitario, y ahí yo siento que las que solo opinan desde esa vereda se pierden en lo que justamente estamos hablando, en la espiritualidad, en personas que necesitan salir a trabajar, en lo económico, en montones de cosas que van de la mano. Uno es un ser completo, no te puedes separar solamente en lo sanitario. Entonces hay que hacer un desconfinamiento, sí, gradual, por supuesto, y también ver el resultado e ir evaluando eso. Lo que hemos visto, por ejemplo, ya quienes van más adelantados en Europa, porque uno prende la tele y ve Europa y dice, esto es el futuro, esto es lo que nos va a pasar. Y en el fondo ellos abrieron en algunas partes, hubo brotes en otros, tuvieron que cerrar, algunos tuvieron que abrir. Yo creo que
hay que ir paso a paso, viendo los resultados de esas decisiones y evaluándolo. Evidentemente, esto tiene que continuar, la vida continúa y tenemos que hacerla de mejor manera posible. Hay un factor de riesgo tremendo para los adultos mayores y eso es evidente. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser súper claros al respecto. Adultos mayores, mayores de 75, que se queden en casa, que no tengan contactos con niños, etcétera. Pero hay ciertas personas que ya pueden ir saliendo siempre con todo el distanciamiento que corresponda y yo creo que uno, si cumple las medidas, no tiene por qué... El cuidado necesario. Exacto. Claro. Ahora, de acuerdo a estos 5 pasos que el gobierno señala, yo quiero centrar la atención en el cuarto. Y sabe, Carla, traje aquí anotado lo que... hizo la tarea. Parte de lo que dice el punto 4. ¿eh? Dice, se autoriza el retorno gradual a clases presenciales. Eso yo creo que no va a ocurrir. Le digo al tiro de una que no va, en Osorno por lo menos no va a ocurrir. Hay un enorme trabajo de los profesores. Sí, yo he conversado con tremendo. muchos, están estresados. Y las mamás. Sí. Y las mamás están estresadas. Porque están haciendo... Digo las mamás no por ser feminista, pero ¿para qué andamos con cosas? Claro, las mamás son las que más se ocupan de los niños en la casa. Y después dice, se permite el funcionamiento de cines, teatros, con un máximo del 25% de capacidad del local. Ya, eso, por ejemplo, a mí me parece que es complejo. ¿Y por qué es complejo? Mire, lo que pasó en Valdivia fue justamente eso. ¿Qué dicen los empresarios? Yo no voy a contratar, a recontratar al cajero, al chef, la persona que atiende, ¿cierto? Y toda la parafernalia que eso significa desde el punto de vista sanitario, para que solamente vaya un 25% de la gente a mi local, porque no me da. Claro, porque también aparece la atención de restaurante, café, y también con el 25%. Exacto. Entonces no da. Claro, y después aparece acá, en la fase 4, se mantiene la prohibición de eventos de más de 50 personas, es decir, que el límite sería 50 personas. Ahora, mi pregunta, Carla, es esta. Si las iglesias pudiéramos tener un buen protocolo de salud, nosotros lo hemos llamado aquí retorno seguro, guardando el 25% de capacidad y el distanciamiento social, higiene y todo esto, nosotros nos estamos preparando con un grupo de profesionales también para poder recibir aquí a la gente con mascarilla, con alcohol gel, con todas las medidas habidas y por haber para el retorno seguro, pensando en la seguridad de nuestros fieles, ¿no es cierto? Sí, tenemos que poner eso por encima del hecho de reunirnos. Sí. ¿Cree usted que en esta fase 4 estaría entrando la iglesia? Usted se va a enojar conmigo, pero le voy a decir que no. No, no es el tema. El tema es que, por ejemplo, en el caso de usted, que claro, evidentemente tiene un espacio adecuado, un salón que le permite esas condiciones, por supuesto, se tiene que evaluar. Pero yo también conozco, porque con usted he ido, a lugares donde son pequeñitos, en el sector de la costa, en el sector de San Pablo, en distintos sectores, donde evidentemente ingresan 50 personas en un espacio bastante reducido, porque evidentemente los templos, ¿cierto?, son más pequeños. Entonces, yo creo que igual se tiene que evaluar caso a caso, porque evidentemente, si están aquí 50 personas, no le va a pasar nada, con mascarilla, distanciamiento social, no hay problema. Pero lamentablemente los sectores rurales, que son los que necesitan también este apoyo espiritual, son pequeñitos y van a poder entrar menos personas. Entonces ahí hay que empezar a evaluar con la autoridad sanitaria si efectivamente se va a poder en esta cuarta etapa incluir eso, porque esto sería fantástico. Pero yo creo que hoy día lo que les ha ayudado un montón a ustedes han sido las redes sociales. Las redes sociales, sí. Tenemos muchísima gente a quienes hemos alcanzado de otros países. Se agradece un montón, porque un montón de las personas que los siguen, los fieles y que están muy interesados en lo que ustedes señalan, esto, la verdad es que hoy día por redes sociales ha sido... A propósito, nuestro culto es a las 11 de la mañana los días domingos, y entonces está invitada. Muchas gracias. Y concluyendo este tema, el desconfinamiento de nuestra región y de nuestro país debe ser una tarea paso a paso. Sí, por supuesto. Tanto de la autoridad como también de la ciudadanía. Sí, por supuesto. Yo creo que en ese sentido Osorno ha sido
un ejemplo de eso. No canto victoria en lo absoluto, Sí. porque, como le digo, puede pasar estos temas de brotes y rebrotes Sí. en lugares, sobre todo, como le digo, tan sensibles como el hospital o los CEFAM, etcétera. Pero esto tenemos que empezar, lógicamente, a interactuar. Sí. Con todas las medidas de seguridad, pero porque uno es un todo. Sí. Carla, quisiera llevarle a un plano más personal. ¿Cuál es su visión o sus planes en cuanto al servicio público, a la política? Ay, mira, hoy día a mí siempre me ha gustado el servicio público y me he presentado a cargos de elección popular, en el caso de la Diputación, que perdí. Y no descarto ninguna posibilidad de poder intentarlo quizás en otra elección. Sí, hoy día voy a ser súper franca y me siento como como en una encrucijada. ¿En qué sentido? Hoy, en pandemia, crisis social, me siento como complejo hablar y empezar a hablar de elecciones, por ejemplo, que se vienen las municipales o las de diputados, etcétera, porque creo yo que hoy día tenemos que estar 100% concentrados en un rol que es el rol que nos tocó hoy día jugar, que es el rol del servicio público, que es el rol de estar permanentemente viendo lo que quiere la comunidad, y yo siento que por eso me cuesta hoy día decir, sí, yo me voy a presentar. Por lo demás, mi partido tiene hoy día un representante, un candidato que está inscrito, ¿eh? Pero en lo particular yo no me cierro a ninguna posibilidad, me encanta el servicio público, creo que es una gran tarea. Esto me da un poco de lata cuando dicen todos los políticos son iguales, sí. Porque no todos son iguales, sí. Y no todos somos iguales, pero claramente y si nadie participa en política porque finalmente todos son iguales, o la política es mala, o la política es sucia, no sé qué, bueno, entonces ¿quién gobierna el país? Claro, y bueno, y política solamente es el arte de gobernar. De gobernar. Y la ley que ahora recientemente fue aprobada, que limita la reelección de estos cargos de elección popular, abre precisamente el camino y el abanico para ver caras nuevas, con sí. ideas nuevas. Así sí, yo lo encuentro una súper buena oportunidad. Una buena oportunidad. Sí, lo encuentro una buena oportunidad, pero hoy día lo he conversado de verdad con mi familia, con mis más cercanos, con mis amigos, y hoy día me siento un poco en una etapa donde creo que mi función, mi rol, tiene que ver hoy día más que nada con lo que estoy haciendo en la municipalidad. En los próximos meses se verá. No lo descarto como una alternativa, pero evidentemente pasan por muchas decisiones y también solo Dios sabe lo que va a pasar mañana, así que yo la verdad es que hace rato que decidí que voy a vivir el presente, que voy a vivir el ahora, estoy agradecido por tener el trabajo que tengo. Mañana no sé qué pasa, por mi historia también de salud que he tenido y por lo que me ha pasado en mi vida, tengo súper claro de que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Y yo siempre digo, mientras yo tenga mis manos buenas, mis pies buenos y mi salud, puedo servir en cualquier lugar donde finalmente Dios me ponga y me ilumine. Señora Carla, le agradezco de corazón la disposición que ha tenido al estar con nosotros. Agradezco su presencia en este programa y le deseo lo mejor. Muchas que Dios gracias. Le bendiga. ¿Puede despedirse de quienes nos han Yo le seguido? agradezco a usted, le agradezco a usted la oportunidad, la invitación y por supuesto a quienes nos están mirando por este medio, darle un cariñoso saludo, que tengan confianza, que finalmente yo creo que una de las principales pandemias justamente es la incertidumbre y yo creo que lo único certero hoy día es lo que tenemos hoy, vivir el presente, vivir el ahora, creer en nosotros, tener confianza y finalmente creer en nuestras capacidades. Yo creo que eso es fundamental, la vida de un rato para otro da vuelta, venía hacia acá, vi un accidente tremendo de tránsito en Maquena con el sector de Colo Colo y la verdad que eso a uno la hace pensar y siempre cuando uno tiene un cercano con problemas de salud y sobre todo en un tema como como la pandemia mundial,
que finalmente uno tiene que ser feliz ahora y nada, agradecer todos los días que uno tiene salud. Muchas gracias. Amigos y amigas, mientras no se encuentre una vacuna para el coronavirus, creo que vamos a tener que aprender a convivir con él, tomando todos los cuidados necesarios para protegernos a nosotros mismos, a nuestro núcleo familiar y a nuestras ciudades. Les agradezco de corazón su participación en este programa y deseo que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Y será, si Dios quiere, hasta un próximo programa, Hablemos de.